Las relaciones sociales, un ámbito que es de vital importancia para el desarrollo físico, emocional y psicológico de los niños. Hoy, en nuestro podcast hablaremos de las relaciones sociales entre pares iguales en la parte infantil. Bienvenidos. Previo al iniciar el podcast, es importante tener en cuenta que las relaciones sociales son un eje crucial para la población infantil y adolescente, tanto que ellas pueden afectar en la presencia de aparición de como puede ser el bullying o también episodios de la depresión infantil. Ahora bien, al hablar de los problemas en las relaciones entre iguales, hay varias razones por las que las relaciones entre iguales se han convertido en un centro de atención creciente. Trabajos precursores como los de Hart destacan el aspecto único del contexto evolutivo proporcionado por un par de iguales de adolescentes, así como la influencia en el crecimiento social, cognitivo inmediato y a lo largo plazo. Al mismo tiempo, se produjo un declive de la supremacía de las teorías freudianas que hacían un gran hincapié en las relaciones entre padres e hijos. Esto ha permitido que se reconociera la importancia de las influencias socializadoras. Y como último, una serie de circunstancias sociales económicas han aumentado la oportunidad de que los niños y adolescentes interactúen con sus iguales. Te puedo dar un ejemplo. El incremento de padres trabajadores dio como resultado un aumento en el número de niños en guarderías y la cantidad de tiempos que estos pasaban con sus iguales. Tales cambios produjeron y acrecentaron la posibilidad de estudiar los niños en contextos sociales. Las relaciones entre iguales y su desarrollo evolutivo. La literatura especializada sobre el desarrollo subraya la importancia de las relaciones entre iguales. Dichas relaciones proporcionan la oportunidad de aprender habilidades específicas que podrán no encontrarse en otras relaciones sociales. Las investigaciones de Harvard señalan que hay dos tipos de relaciones esenciales y necesarias para el desarrollo del niño. Las relaciones verticales con individuos normalmente adultos que tienen un mayor conocimiento y poder social proporcionan al niño la protección y la seguridad que conforman los contextos dentro de los cuales surgen las habilidades sociales básicas. Del mismo modo, los niños deben experimentar en las relaciones horizontales. Estas relaciones son con individuos que, como por ejemplo iguales o hermanos que cuentan con el mismo poder social que el propio del niño. Entre las formas en las que las interacciones entre iguales pueden desempeñar un papel único y esencial figuran el desarrollo de la sociabilidad, la intimidad, el establecimiento de cooperación, la reciprocidad, la negociación de conflictos, la competencia, el control de la conducta de agresión, la socialización de la sexualidad, los papeles de géneros, el desarrollo de la moral y el desarrollo de la empatía. Naturalmente, esto no significa que el desarrollo social entre iguales sea independiente de las interacciones entre niño y adulto. En efecto, las primeras relaciones de socialización entre los padres y el niño parecen estar ligadas a las interacciones entre iguales que tienen lugar posteriormente. El estudio de las relaciones entre iguales. El estudio de las relaciones entre iguales se ha apoyado en gran medida en el empleo de dos formas de sociométricas. Según el método de elección, el niño tiene que nombrar, por ejemplo, a los compañeros de clase que le caen mejor y a los que le caen peor. Según el método de puntuación del niño, él tiene que asignar una puntuación a cada uno de sus compañeros, de acuerdo a una serie de dimensiones como por ejemplo puede ser el gustar jugar con el niño. Las primeras investigaciones utilizaban los aspectos sociométricos para evaluar la posición entre niños iguales del adolescente en cuanto al grado de aceptación o no. Más recientemente, se han establecido una serie de categorías de posición entre iguales: apreciado, rechazado, excluido, polémico y normal, dentro de un enfoque bidimensional con el fin de clasificar las posiciones entre iguales. La dimensión denominada preferencia social refleja el grado entre el cual los niños es apreciado o no por parte de sus iguales. Por otro lado, el impacto social refleja el grado en que los iguales se fijan en el niño o su notoriedad social. No obstante, antes de continuar, es preciso aclarar que el estudio de las relaciones entre iguales y la adaptación puede ser muy complejo. En primer lugar, hay otros aspectos importantes de las relaciones entre iguales que no son la posición global entre iguales. Como un ejemplo, aunque la aceptación y el tener un amigo íntimo estén ligados entre sí, el concepto de la amistad es distinto en la posición entre iguales y el de la aceptación. El hecho de que el niño tenga un amigo íntimo
puede influir en cómo éste se siente independiente de su posición entre iguales. Asimismo, tener un amigo íntimo puede amortiguar algunos de los efectos de ser rechazado o excluido por parte de los iguales. Lo que sabemos está limitado en varios sentidos. La mayor parte de la literatura y las investigaciones especializadas abordan cuestiones relacionadas con el rechazo y la conducta de agresión por parte de los iguales. Sin embargo, por parte de los iguales no está ligadamente la conducta de agresión. El rechazo también puede estar relacionado con retraimiento social. Asimismo, es necesario que seamos conscientes de los cambios que se producen en el desarrollo. Como un ejemplo, el retraimiento social se ve más claramente vinculado al rechazo y a los problemas de autorización a medida que el niño crece. La mayor parte de la investigación relativa a las relaciones entre iguales se han centrado en el periodo de la niñez, y es necesario prestar atención a la adolescencia. Por otro lado, varios estudios indican que las diferencias entre géneros merecen mayor análisis. Las relaciones entre iguales y la adaptación. Las relaciones entre iguales y la adaptación posterior. Una de las razones que más frecuentemente se cita por la cual las relaciones entre iguales han despertado en interés es que están ligadas a los procesos de adaptación del niño y el adolescente. Los primeros informes señalan que la existencia de un vínculo entre unas malas relaciones entre iguales y tasas elevadas de la delincuencia infantil, el abandono del colegio, las expulsiones del ejército por mala conducta. Las investigaciones de Cowen y colaboradores encontraron una relación con casos psiquiátricos posteriores. Una serie posteriores de estudios examinaron un gran número de niños buscando síntomas de alteraciones. Una posición baja entre iguales en el tercer curso de enseñanza primaria era mejor predictor de problemas psiquiátricos y posteriormente que los índices tradicionales, como podía ser el coeficiente intelectual, también conocido como el CI, los logros académicos o las puntuaciones de profesores y demás aspectos del personal educativo. Las revisiones literarias suelen apoyar la idea de que los niños tienen malas relaciones con sus iguales y pueden correr el riesgo de tener problemas en el futuro. La evidencia es muy clara en el caso de que los niños con un nivel bajo de aceptación por parte de sus iguales, así como el de que aquellos manifiesten agresividad hacia sus iguales. El vínculo entre la timidez y el retraimiento en los primeros años de vida y una mala adaptación posterior parece menos clara debido a que esta relación se ha estudiado en menor medida. No obstante, datos recientes indican que algunos niños son rechazados y experimentan retraimiento social. Este grupo de niños rechazados y de niños que son más retraídos y están más aislados socialmente también pueden correr el riesgo de tener problemas de adaptación. Un examen de datos de archivo procedente del Berkeley Guidance Study origina e ilustra la estabilidad del desarrollo del estilo tímido retraído y sus efectos a largo plazo. Se ha encontrado una correlación muy significativa entre las puntuaciones de timidez y el exceso de reserva obtenidas cuando los niños tenían entre 8 y 10 años de edad, y las puntuaciones del profesor con respecto al retraimiento y a las conductas afinas obtenidas cuando los niños se encontraban en la preadolescencia. Igualmente, se han hallado correlaciones positivas significativas entre la timidez en la niñez y la timidez en la parte adulta evaluadas cuando los participantes tenían posteriormente 40 años. Asimismo, se observa una tendencia en los niños tímidos a tardar más tiempo en casarse y ser padres y establecer profesionalmente, así como alcanzar menos logros y menos estabilidad profesional. Por el contrario, las niñas pertenecientes a esta cohorte, nacidas a finales de la década de los años 20, presentaban una mayor tendencia que sus iguales masculinos a seguir los autores que han denominado el modelo convencional del matrimonio, maternidad y creación de un hogar. Estos resultados no indican ninguna relación entre la timidez en los primeros años de vida y una patología posterior. Sin embargo, muestra un patrón de estabilidad con respecto a cómo el individuo aborda una serie de transiciones vitales claves que precisan la iniciación e interacción social. Los participantes no manifestaban una timidez extrema, habiendo sido extraídos de una muestra relativamente homogénea. En una muestra que se hubiera sido definida de un modo a otro, podrían haber surgido un mayor número de consecuencias negativas. Las relaciones entre iguales y problemas en la niñez.
A menudo se informa la existencia de problemas con los iguales tanto el niño como el adolescente perteneciente a la población general. Aunque estos problemas sean bastante frecuentes, los estudios realizados sobre problemas con iguales discriminan entre niños y adolescentes que necesitan una asistencia psicológica y los que no lo necesitan. En efecto, los problemas con iguales constituyen uno de los problemas que más a menudo se citan en los casos a quienes le remiten a centros de salud mental. Asimismo, los problemas de las relaciones sociales forman parte de los criterios de diagnóstico en una gran variedad de trastornos. Como un ejemplo, un trastorno autista, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, un trastorno disocial o una fobia social. Además, los problemas con las relaciones sociales están ligados tanto a los problemas de interiorización como a los problemas de exteriorización social. Por otro lado, las buenas relaciones entre iguales pueden ayudar a asegurar el desarrollo de competencia social frente a una multiplicidad de factores de la adversidad, pudiendo tener de este modo una función de preventiva y reducir la probabilidad de que se produzcan trastornos. Un estudio realizado por Kumdeskin y Patterson ilustra la realización existente entre la posición entre iguales y la aceptación. La posición sociométrica de una muestra de niños pertenecientes a segundo, tercero y cuarto grado de enseñanza de primaria y se evalúa el método de elección del niño más apreciado o menos apreciado. Se determina la preferencia social, el impacto social, el grupo de posición entre iguales para cada niño de acuerdo a las pautas descritas. A los niños se le asignaron las categorías apreciados, rechazados, excluidos, polémicos, normales desde el punto de vista sociométrico. 2 años después, cuando estaban en cuarto y quinto y sexto, se perfeccionaron una serie de instrumentos de evaluación en los que refueran la versión modificada del User Report de Advantage, a modo que resultan negativos y los autores se examinaron si un niño obtenía puntuaciones dentro de la franja crítica a una de las áreas específicas, como pueden ser los síndromes mencionados anteriormente. Los niños y las niñas rechazados presentaron índices de problemas clínicos más elevados de lo esperados. Además, las niñas que tenían una posición entre iguales de exclusión presentaban niveles todavía más altos de los problemas clínicos. Aparte de este indicador no específico de adaptación, los autores estudiaron la relación entre problemas de posición entre iguales y cada una de las áreas específicas de problemas definidas por las puntuaciones en las categorías concretas de problemas y comportamiento. No se encontró una relación entre la posición entre iguales y cualquiera de los problemas específicos de comportamiento de los niños. Sin embargo, se hizo un hallazgo de especial interés durante todo este podcast en los niños. Su índice de puntuaciones de depresión nivel clínico eran del 6.1% por encima de la media. Las calificaciones sociométricas eran del 5.1% para personas aceptadas, 3.3% para personas polémicas y 4.0% estaban por debajo de ese índice base. No obstante, las niñas rechazadas suponían casi el doble de otros grupos. Igualmente, las niñas excluidas eran más doblemente rechazadas y más 5 veces con respecto a los otros grupos con problemas de depresión. Si bien la mayor parte de la literatura sobre las relaciones entre iguales se ha centrado en la conducta de agresión, también existe cada vez más pruebas de que un estilo tímido, retraído, puede ser más estable en un tiempo de lo que se pensó. La complejidad de ese estilo y a través de la variedad de términos que han empleado, por ejemplo, la timidez, retraimiento, aislamiento social, evitación, inhibición, para referirse en ausencia de poco normal de interacción con iguales. Los hechos conocidos sugieren el valor de distintas aceptaciones de esta categoría general. La inhibición conductual ante lo desconocido. Kagan y colaboradores han identificado una categoría temperamental que describen como inhibición conductual ante lo desconocido. Este estilo se caracteriza por generar un retraimiento con tendencia a no acercarse a los objetos o situaciones que no son familiares. Esta disposición pretende desde una edad muy joven y se considera que no es un atributo persistente en una parte de los niños. No obstante, esta característica puede demostrarse en diferentes etapas de la edad. En los niños pequeños de 1 a 2 años, esta disposición se produce más frecuentemente ante personas, objetos o contextos desconocidos.
y el retraimiento suele ir acompañado de llanto y o una búsqueda de objeto de apoyo. Cuando el niño tiene 3 años, la característica de retraimiento es mucho más sutil. Cuando una persona desconocida entra en una habitación, el niño temperamentalmente inhibido, que a la edad de 1 año se hubiera refugiado en su madre, dejará de jugar, hablar y mostrar una latencia prolongada para acercarse al adulto. 1 año después, cuando se encuentra en una habitación nueva con un niño desconocido, el niño inhibido no será capaz de iniciar el juego durante los 10 o 20 primeros minutos quedándose en silencio acerca de la madre. Los niños se mantienen inhibidos conductualmente hasta la edad de los 7 años. 1 año después, cuando se encuentra en una habitación nueva con un desconocido, el niño inhibido no será capaz de iniciar juego durante los 10 o 20 minutos quedándose en silencio cerca de la madre. Los niños se mantienen inhibidos conductualmente hasta la edad de los 7 años y se mantendrían callados ante un adulto desconocido. Jugarán solo en un contexto de grupo como es el colegio. Presentarán una facial seria y sentirán estresados por cualquier prueba leve o por cualquier fracaso ocasional. Los hallazgos de Kagan se basan en estudios longitudinales de niños que han considerado extremos en cuanto a la probabilidad de retraimiento o aproximación de personas y situaciones desconocidas. Los niños fueron evaluados en distintos momentos de su desarrollo y se estudió estabilidad de correlatos en la inhibición conductual. De especial interés resulta el desarrollo de problemas de interiorización en estos niños cuando tenían de 5 y medio de edad y los niños a los que se les había clasificado originalmente como inhibidos habían desarrollado más miedos que los no inhibidos. Asimismo, los miedos de los niños no inhibidos solían estar asociados a un trauma anterior. Esto no era así entre los niños inhibidos. Otras sugerencias aclaran que los niños inhibidos están en situación de riesgo para el desarrollo de trastornos clínicos, y en concreto trastornos de ansiedad. Por ejemplo, en un esfuerzo de colaboración, Kagan y colaboradores estudiaron 2 muestras, la muestra original de Kagan y una muestra de alto riesgo formada por hijos cuyos padres tenían trastornos de angustia con agorafobia y otros trastornos. Se observaron diferencias significativas entre los niños inhibidos y los no inhibidos. Era más probablemente que los niños inhibidos satisfacieran los criterios de 4 o más trastornos o de 2 más trastornos de ansiedad y trastornos específicos de la ansiedad, trastorno por evitación, trastorno por ansiedad por separación y agorafobia. Asimismo, los índices de trastorno de ansiedad en los niños inhibidos aumentaron a lo largo de 3 años. Así pues, en cuanto a la discusión planteada en este podcast sobre las relaciones entre iguales, puede ser una parte de que los niños tímidos retraídos tengan el estilo temperamental que Kagan denomina conductualmente inhibido. Estos niños pueden tener riesgo de desarrollar múltiples trastornos y parecen que en especial desarrollar trastornos de ansiedad. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlos. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para seguir mejorando y creando nuevo contenido para ti. Recuerda que puedes unirte a nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.